¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ven. Hoy vamos a desarrollar este concepto. Nos hacen creer que febrero es el mes del amor y recibimos en el WhatsApp un sinnúmero de pensamientos y estamos contentos y quizá hubo chocolates, peluches, flores, invitaciones a comer, pero me sigue cayendo gordo mi vecino. No tolero el ambiente laboral en el que estoy. En mi matrimonio hay rutina, hay indiferencia. Entonces este concepto de febrero, que es el mes del amor, yo considero que es pura mercadotecnia. ¿Saben lo que es amor? Bueno, pues el verdadero amor es Juan 3:16. Vamos a escuchar la Biblia que nos dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Sí, lo repito, hemos abandonado nuestro primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Un pasaje muy conocido y muy hermoso. Lo primero que encontramos aquí, fijémonos bien, es Jesús hablándole a Juan, que está exiliado en Patmos, y diciéndole: escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Ese ángel, se ha especulado, parece que algunos piensan que puede ser un ser celestial, pero la mayoría de los comentaristas coinciden en que este ángel es el pastor, el líder, el mensajero de la iglesia. Y Jesús le dice: escríbele al ángel, al pastor, y dile esto. Dile cuál es mi evaluación acerca de la iglesia que dirige. Y esto es curioso porque Jesús, lo primero que hace al dirigirse a la iglesia es celebrar lo bueno. Lo primero que hace Jesús al evaluar a su iglesia es destacar lo bueno que se encuentra en ella. A mí me parece un ejemplo interesante, porque nosotros, cuando evaluamos a las personas, casi siempre nos enfocamos en lo malo. Pero lo primero que hace Jesús es celebrar lo bueno. Los padres muchas veces, cuando quieren corregir a sus hijos, lo primero que señalan es lo malo. Lo que hace Jesús es celebrar lo bueno antes de corregir. Lo que hace es
afirmar. Lo que hace es valorar. Y además fijémonos en la proporción, porque Jesús primero celebra 3 cosas buenas y luego corrige una mala. Y nosotros hacemos lo contrario. Señalamos 3 cosas malas y a veces celebramos una buena. Este es el modelo que nos da. Antes que nada, celebra lo bueno. Y fíjense lo que le dice a esta iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia servicial, era una iglesia que trabajaba duro, era una iglesia con excelencia, que se esmeraba en el trabajo por el Señor Jesús, que perseveraba, aun cuando las cosas se volvían difíciles, aun cuando el trabajo era duro. Ellos se mantenían perseverando. ¿Saben qué? Servir al Señor, trabajar para el Señor, servirnos los unos a los otros, servir a la comunidad, a veces es algo duro, a veces es algo difícil. Pablo le dice a los Gálatas, de hacer el bien, no se cansen, porque servir a las personas desgasta, porque servir a la comunidad a veces es costoso. Pero la iglesia de Éfeso servía incansablemente, trabajando duro para el Señor. Y Jesús celebra esto, y Jesús les da un gran aprobado en el servicio. Pero aquella iglesia perseveraba. Jesús dijo, yo conozco tus obras y tu servicio. Pero lo siguiente que le dice también es interesante. Le dice, conozco que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos maestros. Esta iglesia era una iglesia poderosa y profunda en la palabra. Era una iglesia muy fuerte. La palabra de Dios, esta iglesia, fíjense, había sido fundada nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. Había tenido entre ellos a Apolos, que era un poderoso en la palabra. Habían tenido a Priscila, también a Aquila. Habían sido pastoreados por Timoteo y por Tíquico, que eran personas de confianza del apóstol Pablo. Y aquella iglesia había aprovechado al máximo aquellos mentores y por lo tanto ellos no se tragaban cualquier cosa, no se tragaban cualquier enseñanza. Ellos veían a los que se proclaman apóstoles y no se dejaban arrastrar, sino que escuchaban bien, contrastaban aquella información que les llegaba y descubrían que aquello era falso. Eran fuertes en la palabra. No eran niños arrastrados por cualquier viento de doctrina. Ellos aborrecían las prácticas de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas posiblemente eran gnósticos que trataban de introducir una doctrina herética dentro de la iglesia que decía, el cuerpo era malo y no valía la pena tratar de santificarlo, sino que ese cuerpo, como era malo y estaba corrupto, se le podían dar todos los placeres que pidiera y que podían dedicarse a toda práctica sexual desordenada. Y eso es lo que ellos pretendían enseñar en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso se paraba y decía, eso no es correcto, eso es aborrecible. Porque tenían un conocimiento profundo de Dios. Y fíjense en esto,
El conocimiento de la palabra de Dios moldea nuestro carácter. Y Jesús celebraba esto, celebraba, festejaba y felicitaba a aquella congregación porque es fuerte en la palabra y porque han aprovechado a los profesores que Dios les había permitido tener. Fíjense que Jesús también felicita a aquella iglesia porque han perseverado y sufrido en el nombre de Cristo, sin desalentarse, sin desanimarse. Aquella iglesia era una iglesia comprometida con la proclamación, era una iglesia comprometida con el testimonio, era una iglesia que estaba dispuesta a sufrir por causa del nombre de Jesús. Cuando Pablo llega a Éfeso 40 años antes y empieza a predicar el Evangelio allí en Éfeso, que era una ciudad portuaria importante con alrededor de 500,000 habitantes, que tenía instaurado el culto a Diana, que además era una de las séptimas maravillas de la época. Cuando Pablo empieza a predicar y de repente, en ese momento, cuando empieza la evangelización, empieza la oposición, porque en aquella ciudad muchos vivían de la adoración de Diana, esa diosa pagana. Y cuando Pablo empieza a predicar el evangelio, de repente aquellos que vivían de aquel negocio, especialmente un platero de nombre Demetrio, que hacía estatuillas, que vendía esos souvenirs, cuando ve que el evangelio está siendo predicado, empieza a ver que su negocio se está tambaleando, que está perdiendo clientes. Y entonces lo que hace es generar una turba que se abalanza sobre los primeros discípulos y apresan a algunos de ellos. ¿Saben? Aquella iglesia la perseguían físicamente y aún así ellos perseveraban y no se desanimaban. Y Jesús les dice: yo he visto que han sido capaces de sufrir por causa de mi nombre, sin desalentarse, y celebra aquella actitud y les da un aprobado alto. Y Jesús lo celebra que están comprometidos con el servicio, con la palabra, están comprometidos con el testimonio. Dice: yo conozco estas cosas, yo las he visto. Igual, nadie más las ha visto más que yo. ¿Saben? A veces hacemos cosas y pensamos que nadie las ve. Y que a veces nos subestimamos y nos desanimamos y decimos: ¿para qué esto? El Señor lo ve. Quizás nadie más ve cuando tú das una ofrenda. Quizás nadie más ve cuando invitas a alguien a tu casa a comer y lo escuchas. Quizás nadie más ve cuando tú intentas dar tu testimonio y te rechazan. Quizás nadie más ve cuando tú estudias la palabra porque quieres progresar. Quizás nadie lo ve. Nadie te felicita por esto. Pero Cristo lo ve. Dice: yo he visto tus obras, yo he visto que tú has sufrido por causa de mi nombre. Quizás nadie lo ve, pero el Señor sí lo ve. Vale la pena perseverar en ello. Ahora Jesús, después de celebrar por lo bueno, después de felicitarlos por lo bueno, los va a confrontar por lo mejorable, por lo malo que encuentra en aquella iglesia de Éfeso. Y le dice: tengo contra ti. Yo creo que cuando leemos estas palabras
tenemos que abrir bien los oídos, porque el que nos está diciendo aquí, tengo contra ti, no es un hermano de la iglesia, no es un líder de la iglesia, ni siquiera es el pastor de la iglesia. Si en tu trabajo un compañero te dice, tengo contra ti algo, bueno, pues después lo hablaremos. Pero si en tu trabajo te dice el jefe, tengo algo contra ti, empieza a temblar. El que nos dice, tengo contra ti, y el que le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti, es el Señor de la iglesia. Hay que abrir bien los oídos, porque el Señor le va a decir algo serio a la iglesia. Y lo que le dice, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese primer amor se ha especulado mucho acerca de lo que puede ser, de lo que quiere decir. Muchos piensan que tiene que ver con la efusividad del principio, la pasión del principio, la euforia del principio, la locura del principio. Pero los comentaristas hacen referencia que ese primer amor no tiene tanto que ver con el momento, sino con la calidad de amor. Lo que habían dejado era amor de calidad, el amor de primera. Tengo contra ti que has dejado ese amor de calidad y de primera por mí. Pongamos atención, porque realmente lo que Jesús enseñó es que a Dios le teníamos que amar en primer lugar con todo nuestro corazón. Nuestro mejor amor, nuestro mayor amor tenía que ser a Jesús, tiene que ser para Jesús. Nuestro amor de mayor calidad no se puede ser nada más, tiene que ser para Él. Vamos a escuchar la Biblia, que nos dice en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Después, en el 31, nos dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. No se habían olvidado del Señor, por supuesto, pero lo que habían dejado es tener el amor hacia Dios como lo más importante de la iglesia. Para ellos ahora era muy importante también la actividad, el servicio a la comunidad. Para ellos también era muy importante guardar la sana doctrina. Quiero decirles algo y quiero que lo entiendan. Cuando el amor por Cristo deja de ser lo más importante, nuestro cristianismo se queda sencillamente, simplemente en ismo. Ir a la iglesia se convierte en activismo o humanismo. Cuando Cristo no es lo más importante, la doctrina se vuelve moralismo. Cuando Cristo no es lo más importante, el culto se vuelve ritualismo. Cuando Cristo no es lo más importante, nuestro evangelismo se convierte en proselitismo. Cuando Cristo no es lo más importante, todo lo demás al Señor no le dice nada. Es por eso que Pablo dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y despliego todos los dotes, todo el talento, todos los dones, pero no tengo amor, de nada vale, de nada sirve. Por eso es que Jesús le dice claramente,
tengo contra ti. Has dejado lo más importante. ¿Saben? No solo habían dejado de amar a Dios. Los comentaristas dicen que ese amor que habían dejado también era el amor fraternal. Habían dejado de amarse los unos a los otros. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, fíjense cómo traduce. Vamos a escuchar la Biblia. Dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No amaban al Señor y tampoco se amaban a ellos con amor verdadero, profundo y fraternal. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu adoración a Dios? ¿Es lo más importante de tu vida? ¿Tu vida gira en torno al Señor? ¿Él es tu primer pensamiento en la mañana? ¿Es tu último pensamiento en la noche? ¿Dónde está Él? ¿Cómo está tu amor por los hermanos? ¿Cómo está la comunión con los hermanos? Se ha convertido en un rato de vernos el domingo, saludarnos y hasta la próxima semana. ¿O estás implicado en algún grupo donde fortaleces los lazos de amistad con los demás? ¿Cómo está tu vida? ¿Te sientes cercano a Dios? Me pregunto, ¿cómo una iglesia tan avivada, tan activa, tan comprometida, había descuidado esto? ¿Cómo habían dejado ese primer amor? ¿Saben? Yo creo que lo que había desplazado el amor por Dios es el activismo. La palabra Éfeso, su significado es incierto. Puede ser actividad, también deseo o apego. Creo que la actividad había de alguna forma deteriorado ese amor por Dios, que es lo más importante. Es muy fácil sustituir la espiritualidad por actividad. Es muy fácil sustituir tiempo a solas con el Señor por nuestro tiempo en las obras del Señor. Pienso que la actividad había desplazado el amor. De hecho, si tú piensas en la historia de Marta y María, cuando Jesús las visita de forma imprevista, te encuentras esto. Te encuentras cómo Marta, cuando recibe al Señor, se dedica a servirle, se pone activa y empieza a trabajar y empieza a ir para aquí, para allá. ¿Y cómo voy a tener todas las cosas a punto? ¿Y cómo voy a sacar la comida que necesitan? ¿Y cómo voy a ponerles el agua para que se laven? Y se pone activa. Y de repente, ella, mientras está su hermana Marta, cuando ve al Señor, no hace nada. Lo único que hace es sentarse a los pies del Maestro para escucharlo. Y hay un momento en el que Marta le dice: Jesús, Jesús, pero ¿no te das cuenta que mi hermana me está dejando sola? Y Jesús le dice: Marta, Marta, estás afanada, estás turbada, estás muy activa, estás trabajada. Pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha escogido lo importante. María había decidido sentarse a los pies, a escuchar al Maestro, a tener comunión con Él y de esa forma adorarle. Y en esa historia encontramos tres cosas que son tres indicadores que nos muestran
sí estamos perdiendo el primer amor. Y con esto vamos a terminar. Lo primero que vemos en la historia de Marta y Jesús es que ella sustituye la intimidad por la actividad. En el momento en que llega Jesús, ella se pone a trabajar, ella se pone a servir, y sale para aquí, y sale para allá. Era el momento de escucharle, de estar con él cara a cara. Sustituye la intimidad por la actividad. Pregúntate, ¿has sustituido la intimidad por la actividad? Si es así, el primer amor puede estar desvaneciéndose. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que Marta perdió el gozo y se mostró irritada con el Señor. Le dijo: ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Cuando perdemos el gozo, cuando perdemos el disfrute, el deleite, cuando venimos a la iglesia por cumplir, pero ya no venimos con la expectativa, ya no venimos a disfrutar. Cuando nos vemos entre los hermanos, pero ya no tenemos gozo por estar juntos. Entonces preocúpate, porque puede ser que estás perdiendo el gozo, que estás perdiendo el primer amor. Y en tercer lugar, Marta estaba enfrentada con su hermana, y le decía: Jesús, dile que no me deje servir sola. Díselo tú, Marta. Marta estaba indignada con su hermana María. Cuando perdemos el primer amor, nos empezamos a mostrar incómodos, enfrentados, los unos con los otros. Y de repente ya nos cuesta encontrarnos y tener comunión. Nos evitamos, empezamos a vernos con caras largas, los unos a los otros, a guardar distancia y permitirnos tensiones entre la familia del Señor. Sustituir la intimidad por la actividad, perder el gozo del Señor en nuestro corazón y distanciarnos de las hermanas y enfrentarnos a ellos, son tres indicadores que hace ver que el amor, el primer amor, se está desvaneciendo dentro de ti. Jesús dice: arrepiéntete, recuerda de dónde has caído. Y hay una cosa poderosa en recordar. De hecho, la Santa Cena lo que hace es recordar. Recordamos cuánto nos amó el Señor. Recordamos el precio que Él pagó por darnos el privilegio de ser llamados por su nombre, de ser hechos hijos de Dios. Recordamos que el llamado de Dios es sentarnos a una mesa y satisfacer nuestras vidas. Recordamos que somos llamados a ser parte de una misma familia. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando tu máxima alegría era saberte aceptado por Dios. Recuerda que en la iglesia de Dios estaba tu delicia, que en su iglesia estaba el maná que alimentaba tu alma. Recuerda cuando tu gozo estaba en escuchar la palabra. Recuerda eso. Recuerda cuando disfrutabas de la comunión entre los hermanos y te quedabas en la puerta 1 hora hablando. Recuerda, porque hay poder en el recuerdo. Porque el hijo pródigo recordó: en la casa del Padre había abundancia de pan. Recuerda que en la casa de la abundancia es la casa del banquete. Recuerda, es la casa donde encontramos satisfacción, en donde encontramos gozo.
Y ahora arrepiéntete y cambia. Cambia tu mente. No hace falta que llores. No hace falta que te flageles. Simplemente arrepiéntete. Cambia tu mente. Reconoce que así no puedes seguir. Reconoce que así no puedes vivir la vida cristiana. Reconoce que tienes que volver a poner al Señor en su lugar, en el centro de tu vida. Recuerda eso y arrepiéntete. Y ahora haz las primeras obras. Yo no sé qué hacías al principio, pero yo recuerdo lo que hacía al principio. Vuelvan a hacer las primeras obras, vuelvan a deleitarse en el Señor, vuelvan a disfrutar de Él, vuelvan a encontrar en Él su delicia, su descanso. Vuelve a encontrar en Él tu aceptación plena y tu valor. Vuelve a hacer las primeras cosas. Quiera Dios que este 2025 que tenemos por delante lo vivamos con ese fuego de amarle con todo nuestro corazón y disfrutar cada día de su presencia. Hoy la oración va a ser muy breve. Señor, nosotros no estuvimos en el jardín del Edén y heredamos el pecado. Como también no estuvimos en el Monte Calvario y heredamos la gracia y el perdón. Entendemos que el verdadero amor es Juan 3:16. Es el verdadero amor. Y que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias y buenos días.